Un día eran inseparables. Al siguiente, ya no se seguían ni en redes. La ruptura entre Adela Micha y Maca Carriedo dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue un simple cambio de trabajo o una traición que quebró a la saga? Lo que pasó tras bambalinas todavía enciende debates y hoy vamos a desmenuzarlo. Pero antes de revelar el episodio más incómodo entre ambas, hay que entender de dónde salió la fuerza de Adela, cómo se hizo de un nombre que todavía pesa, y por qué un movimiento de fichas en su equipo se convirtió en un terremoto mediático. Adela Micha nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1963. No soñaba con ser periodista, pero la vida le marcó otro destino. En los años 80 entró como reportera a Noticieros Televisa y desde ahí comenzó a escalar. Mientras otros se conformaban con leer guiones, ella aprendía a hurgar, a preguntar lo que incomodaba. Esa osadía la puso en lugares donde pocos aguantaban. No era la típica joven de televisión con padrinos en la empresa. Venía de una familia de origen judío, marcada por la disciplina y la lectura. Su madre, Teresa Saga, le repetía que los obstáculos son como cebollas, quitas una capa y debajo aparece otra. Esa metáfora se convirtió en brújula. De ahí que cuando Adela enfrentaba críticas, en lugar de achicarse, buscaba un micrófono más grande. 30 segundos de historia y ya entendemos la raíz de su carácter. Y como este canal es también un espacio de memoria y debate, aquí va la invitación. Si todavía no estás suscrito, ahora es cuando. Dale clic al botón rojo y activa la campanita. Eso nos ayuda un chorro a seguir armando estos relatos sin censura, y así no te pierdes ni un solo capítulo de los buenos. En los 90 se volvió rostro habitual en pantalla, entre políticos tensos y artistas que juraban no hablar de su vida privada. Adela encontraba la forma de sacar confesiones. Una vez llevó a Diego Fernández de Ceballos a un bar y en vez de preguntas acartonadas, levantó un tequila. La escena fue comentada como escándalo, pero en realidad era su estilo, hacer que la rigidez cayera y el invitado hablara sin darse cuenta. Ese estilo provocó elogios y rechazos. Había quienes decían que era irreverente, y otros la consideraban la única que se atrevía a preguntar lo que la audiencia pensaba en casa. Y detrás de cada entrevista, había algo más que televisión. Una construcción de poder personal, una forma de no depender de nadie. Más adelante vamos a entrar en el punto exacto donde esa necesidad de independencia la llevó a chocar con Maca, porque no fue un berrinche del momento, fue consecuencia de toda una vida de tomar riesgos, de preferir pedir perdón antes que permiso. Adela nunca se conformó con la rutina. Mientras otros conductores se limitaban a seguir el guión, ella improvisaba, presionaba y sacaba frases que al día siguiente se convertían en titulares. Esa manera de incomodar a los poderosos le abrió puertas, pero también sembró enemistades que se quedaron agazapadas esperando un descuido. Esa tensión acompañó toda su carrera, como una sombra que siempre aparece cuando alguien se atreve a desafiar el orden establecido. Lo curioso es que no todo en su vida fue estudio y periodismo. Quienes la conocen de cerca recuerdan sus reuniones familiares llenas de carcajadas, tequila y debates que parecían nunca terminar. Esa mezcla de lo íntimo y lo público la moldeó. Aprendió a usar la mesa del comedor como entrenamiento para enfrentarse a los escenarios nacionales. Tal vez por eso, cuando fundó su propio proyecto digital, La Saga, decidió que las entrevistas fueran casi como sobremesas largas, donde entre copa y copa se caían las máscaras. Y fue justo ahí, en ese terreno más libre y personal, donde apareció Maca Carriedo, joven, directa, con un estilo fresco que complementaba la experiencia de Adela. Juntas parecían dinamita, una combinación inesperada que atrapaba audiencias diversas. Para muchos, la química entre ambas fue lo que dio a la saga una personalidad distinta. Sin embargo, detrás de cámaras, el ambiente no siempre era tan armonioso como se proyectaba. Antes de entrar a ese punto álgido, vale la pena mirar cómo Maca fue escalando. No surgió de un día para otro. Su trayectoria en radio, en programas juveniles y en espacios de debate
La preparó para llegar a un set donde no bastaba con leer noticias. Adela veía en ella un reflejo de su propia rebeldía, pero también una posible competencia. Esa tensión latente se fue acumulando hasta convertirse en la chispa de la controversia que más tarde explotó. Mientras tanto, Adela continuaba expandiendo su influencia. No solo entrevistaba presidentes y artistas, también invirtió en estudios propios, pagando de su bolsa cada detalle. Incluso confesó que había gastado más en luces que en muebles. Esa obsesión por el control total revelaba su visión. No depender de Televisa, no depender de ningún jefe. Todo bajo su mando. Ese mismo carácter que la sostuvo durante décadas fue el que chocó de frente con las decisiones de Maca. Se ha dicho mucho sobre aquel octubre en que la joven periodista salió de la saga. Unos hablan de un paso natural hacia nuevas oportunidades, otros de una traición que Adela nunca perdonó. Lo cierto es que la versión oficial jamás convenció a todos, y el famoso audio, donde supuestamente se escuchaba a Adela despidiendo a Maca, se convirtió en pólvora para las redes. Más adelante, vamos a detenernos en ese audio y en por qué generó tanta indignación. Antes, hay que entender que la relación entre ambas no solo era laboral. Adela le había dado espacios, confianza y protagonismo. Maca, en agradecimiento, siempre hablaba de ella como una mentora. Y por eso, cuando vino la ruptura, el golpe fue doble. No era únicamente un equipo de trabajo que se desarmaba, era un vínculo de complicidad que se rompía frente a todo México. Las audiencias lo sintieron al instante. Comentarios como «ya no es lo mismo» o «Maca era la chispa» inundaron las redes. Al mismo tiempo, los defensores de Adela aseguraban que nadie era indispensable y que ella sola bastaba para sostener la marca. La discusión se volvió casi una guerra de bandos. Ese eco todavía resuena, y lo sorprendente es que, a pesar de los años, cada vez que alguna de las dos aparece en titulares, el fantasma de aquella separación vuelve a surgir. La pregunta persiste: ¿qué pasó realmente entre Adela y Maca? La respuesta no está en los rumores, sino en las señales previas, en esos detalles que solo se entienden al juntar las piezas de la historia. Y ahí es donde la trama se vuelve más intrigante, porque lo que parecía una simple decisión profesional terminó revelando algo más profundo sobre la manera en que Adela entiende el poder y la lealtad. Eso lo descubriremos en las próximas páginas. El jueves 17 de octubre fue la última vez que se vio a Maca Carriedo en el canal de la saga. Un programa como cualquier otro, sin señales de despedida. Pero apenas unos días después, se anunció su incorporación a El Heraldo Radio con su propio espacio. La sorpresa no fue la mudanza, sino la forma en que se dio. Adela supuestamente ya sospechaba que había planes en puerta, pero cuando preguntó directamente, la respuesta fue un no, que hoy suena más fuerte que cualquier grito. Ese vacío de confianza se convirtió en la semilla del escándalo, porque cuando salió a la luz el audio donde Adela despedía a Maca, todo México lo interpretó como una telenovela transmitida en tiempo real. Se escuchaba a una Adela firme, casi fría, diciéndole que si sentía que el pago no alcanzaba, adelante, que buscara otra oportunidad. En apariencia era un cierre cordial, pero el tono escondía algo más: la decepción de sentirse traicionada por alguien que consideraba su mano derecha. Las redes ardieron. Unos aplaudían la franqueza de Adela, otros la tachaban de dura. Y mientras tanto, el rumor de que Maca había hablado mal de Adela y de sus hijos empezó a circular como pólvora. Nadie presentó pruebas contundentes, pero bastó la sospecha para incendiar comentarios en revistas y foros. El silencio de ambas no ayudó a calmar las aguas. Al contrario, reforzó la idea de que había más detrás de ese rompimiento. Lo que más sorprendía era la contradicción. En público, Adela había dicho que entendía la necesidad de volar por cuenta propia, que nadie debía vivir bajo la sombra de otra persona. Pero en privado, según el audio, parecía reclamar que esa decisión se hubiera ocultado.
Esa antítesis entre el discurso abierto y el reclamo íntimo fue lo que atrapó a la audiencia. Porque no era solo un pleito de trabajo, era la evidencia de que hasta las relaciones más cercanas pueden quebrarse cuando entra el juego del poder. Y es que en la televisión mexicana no es raro que las sociedades terminen mal. Recordemos cómo Atala Sarmiento salió de Ventaneando después de años de trabajo, o cómo otros equipos inseparables acabaron enfrentados en tribunales. Pero lo de Adela y Maca dolió distinto, porque ambas habían construido una dinámica que parecía más de familia que de oficina. Por eso, el golpe pegó doble, en la pantalla y en el corazón de los espectadores que las seguían semana tras semana. Mientras los comentarios volaban, surgió una segunda capa de la historia. Al mismo tiempo que se hablaba de la salida de Maca, explotó otro problema en la saga: un supuesto desfalco financiero por parte de una colaboradora. La coincidencia de ambas crisis en el mismo periodo alimentó la percepción de que Adela atravesaba uno de los momentos más complicados de su carrera. Esa mezcla de chismes personales y problemas empresariales se convirtió en un caldo perfecto para el morbo. Lo curioso es que, en medio del ruido, Adela nunca perdió la sonrisa en cámara. Seguía entrevistando, seguía improvisando chistes, seguía bebiendo tequila con sus invitados. Esa ironía, reír mientras afuera corría el fuego, reforzó la idea de que su carácter era indomable. Pero en privado, dicen que el tema de Maca sí la afectó, no por la salida en sí, sino por la sensación de haber confiado demasiado. Los seguidores mayores, esos que han visto pasar generaciones enteras de conductores en la televisión, lo interpretaron como una lección de vida. Nunca pongas toda la confianza en alguien que todavía está construyendo su camino, comentaban en redes. Y al mismo tiempo, otros recordaban que Adela también fue joven y ambiciosa, y que quizá vio en Maca la misma hambre que ella tuvo cuando desafió a Televisa. Esa paradoja convirtió el escándalo en un espejo. Lo que antes fue virtud, ahora parecía amenaza. Todavía falta responder la pregunta que muchos se hacen: ¿qué tanto de ese audio es real y qué tanto fue manipulación mediática? Esa respuesta no está clara hasta hoy, y precisamente esa incertidumbre mantiene viva la intriga. Lo cierto es que ese capítulo marcó un antes y un después en la saga, y más adelante veremos cómo este quiebre no solo afectó el programa, sino que obligó a Adela a redefinir su estrategia para no perder terreno en un medio cada vez más feroz. Tras la salida de Maca, los números de la saga empezaron a moverse como un péndulo. Hubo episodios que mantuvieron a la audiencia fiel, pero otros dejaron ver la ausencia. Los comentarios se llenaron de frases como «falta la chispa» o «se siente el hueco». La televisión tradicional había enseñado al público a acostumbrarse a los cambios de elenco, pero en Internet la relación con los seguidores es más inmediata y visceral, y aquí se notaba. La gente sentía que algo se había roto y no se reponía con un simple invitado nuevo. Adela, fiel a su estilo, no se detuvo. Invirtió más dinero en producción, en mejorar los sets, en invitar a personajes de peso. Su idea era clara: demostrar que ella sola podía sostener la plataforma. Y aunque muchos se lo reconocían, otros seguían repitiendo que Maca era la pieza que había hecho brillar el engranaje. La discusión se volvió casi un pleito de sobremesa en cada casa. ¿Quién tenía la razón, la maestra o la alumna? Mientras tanto, otro golpe llegaba a la mesa: la supuesta mala gestión financiera de una colaboradora cercana. De repente, la narrativa cambió de Adela y Maca a «se tambalea la saga». Esa doble sacudida, la salida inesperada y los rumores de dinero, convirtió a 2019 y 2020 en años de tormenta. Y sin embargo, la imagen de Adela en cámara nunca se fracturó. Como quien baila en medio del incendio, se reía, hacía bromas y mantenía el vaso de tequila como si nada pasara. Esa ironía mordaz era un mensaje silencioso: me pueden golpear, pero no me van a ver caer.
Los seguidores mayores, que ya habían visto a otras figuras derrumbarse en la televisión mexicana, comparaban el momento con viejas historias. Esto parece cuando Jacobo Zabludovsky perdió el noticiero, decían algunos, mientras otros lo asemejaban a rupturas de grupos musicales donde la voz principal se queda, pero el público extraña la armonía. La antítesis era clara. Por un lado, una mujer que lo controlaba todo desde su propio estudio. Por el otro, la percepción de una herida interna que seguía sangrando. Las revistas de espectáculos aprovecharon la coyuntura. Publicaban portadas insinuando traiciones, audios escondidos y hasta disputas legales. Ninguna versión era completa, pero cada nota servía para mantener el morbo vivo. Al final, lo que más vendía no era la verdad, sino la posibilidad de que existiera un secreto aún no revelado. Y esa posibilidad mantenía la atención pegada a la pantalla. En medio de esa vorágine, Adela lanzó frases que se volvieron virales. No quiero que nadie esté bajo mi sombra. Si alguien tiene otros intereses, que los persiga. Declaraciones que, más que aclarar, habrían nuevas interpretaciones. ¿Era un gesto de generosidad o una advertencia? ¿Era una bendición para que Maca volara sola o una forma elegante de decir, ¿me fallaste? Esa ambigüedad, tan mexicana en su ironía, se convirtió en carnada perfecta para miniaturas y titulares. El impacto de todo esto no fue menor. La salida de una colaboradora se transformó en un símbolo de algo más grande. La fragilidad de la confianza en un medio donde todos sonríen frente a la cámara. Pero detrás hay contratos, egos y promesas rotas. Y lo más intrigante es que el caso nunca tuvo un cierre oficial. Ni Adela ni Maca ofrecieron la verdad completa. Ese silencio prolongado fue la mejor gasolina para mantener encendida la conversación. Más adelante veremos cómo esta crisis obligó a Adela a replantear su estrategia empresarial, porque aunque parecía seguir firme, la realidad financiera de la saga se tambaleaba. Y ahí es donde aparece un segundo capítulo de tensión. El supuesto desfalco que puso en juego no solo el prestigio, sino también el futuro económico del proyecto. Esa historia, más oscura y menos conocida, es la que terminó por revelar hasta dónde llega la resistencia de Adela Micha. El golpe más duro vino cuando se habló de un desfalco dentro de la saga. No era chisme de pasillo. La propia Adela reconoció que hubo una mala gestión financiera que dejó un hueco en la empresa. De pronto, el proyecto que parecía indestructible se veía tambaleando. Y lo más inquietante era la coincidencia de ese escándalo con la salida de Maca. Como si todo se hubiera alineado para ponerla contra la pared. Adela aclaró que la persona señalada no era socia, solo colaboradora. Pero la duda ya estaba sembrada. La gente se preguntaba cómo alguien tan meticulosa pudo no darse cuenta a tiempo. Esa grieta puso en tela de juicio la fortaleza del imperio que había construido con tanto esfuerzo. Algunos decían que era el precio de la independencia. Cuando no tienes un corporativo detrás, también eres tú quien absorbe las pérdidas. Lo notable fue la manera en que respondió. En lugar de ocultarse, lo habló en público, y hasta bromeó con que lo peor había sido gastar más en luces que en muebles. Esa ironía no ocultaba el dolor, pero lo hacía digerible. Transformaba la tragedia en anécdota, y con eso desarmaba a los críticos. Mientras otros se habrían hundido, ella seguía al aire como si nada, demostrando que el escenario era su terreno natural. La prensa de espectáculos no perdió la oportunidad. Titulares insinuaban que la saga podía desaparecer, que había demandas en puerta, que Adela estaba a punto de perderlo todo. Pero el tiempo demostró lo contrario. El proyecto resistió y se reacomodó. Lo que quedó fue el eco de esas portadas alarmistas y la idea de que Adela, aunque golpeada, nunca se quedó quieta. La gente mayor lo veía con otros ojos. Decían que era como esas familias que levantan un negocio a pulso y aún con tropiezos no lo sueltan porque ahí está su vida entera. Esa comparación caló hondo.
un canal digital convertido en un taller artesanal, donde cada foco, cada cámara, cada silla había sido puesta por ella. Y aunque el golpe financiero fue real, también sirvió para reforzar su imagen de mujer que no depende de nadie. La pregunta que quedó en el aire fue si ese desfalco tuvo relación con la ruptura con Maca. Oficialmente, no. Pero en el imaginario popular, las dos historias se mezclaron, la traición personal y la herida económica. Juntas formaron un relato más dramático que cualquier guión de telenovela. Y en esa confusión, Adela volvió a demostrar que incluso la desgracia podía convertirse en combustible para mantenerse vigente. Más adelante veremos cómo, lejos de hundirse, buscó nuevas alianzas y hasta invitó a personajes polémicos a su espacio, como una forma de mostrar que la saga seguía viva. Esa estrategia, arriesgada y criticada, fue la que terminó marcando su reinvención. Y ahí aparece el tercer capítulo de esta historia. Las puertas abiertas a Javier Seriani y la apuesta por un contenido más explosivo. Para demostrar que la saga seguía respirando, Adela hizo algo inesperado: abrirle la puerta a Javier Seriani, conocido por su estilo incendiario. La invitación sorprendió a muchos, porque hasta entonces se habían enfrentado en más de una ocasión. Sin embargo, ella lo presentó como una muestra de que el canal estaba listo para reinventarse. Con esa jugada, dejó claro que no tenía miedo de sentar a su lado a personajes que polarizaban. La polémica ya no era un obstáculo, era la nueva moneda de cambio. La estrategia funcionó como chispa. Los comentarios se multiplicaron, algunos celebrando el atrevimiento y otros acusándola de buscar morbo barato. Pero justo ahí estaba la clave: conseguir que todos hablaran. Adela entendió que en el mundo digital el silencio es muerte y que cada entrevista debía convertirse en tema de sobremesa, en el taxi o en la fila del banco. Con cada invitado polémico, el mensaje era el mismo. La saga no solo sobrevivía, se adaptaba. A la par, reforzó su presencia en eventos en vivo. Rentó espacios con público presencial, montó escenarios con luces de concierto y convirtió su programa en un espectáculo híbrido. Esa decisión fue vista por muchos como un regreso a la televisión de antaño, pero con la frescura de YouTube. Para los mayores de 50 resultaba familiar, como volver a ver un programa de variedades de los 70, solo que ahora en una pantalla de celular. Ese contraste entre lo viejo y lo nuevo la ayudó a mantener cautiva a una generación que no siempre se engancha con formatos digitales. Mientras tanto, los rumores sobre Maca seguían flotando. No porque hubiera nuevas declaraciones, sino porque la ausencia misma se había vuelto noticia. En cada aparición pública, alguien preguntaba por ella, y el silencio de ambas alimentaba la curiosidad. Ese vacío funcionaba como un personaje fantasma. No estaba en pantalla, pero su sombra seguía presente en cada transmisión. Lo interesante es que, a pesar de los tropiezos, Adela nunca dejó de jugar con la ironía. Un día, cuando le preguntaron si temía perder relevancia con tanto escándalo, respondió que la juventud se contagia, citando a Sabines, y bromeó con que en su caso se contagiaba de colágeno. Esa mezcla de humor ácido y sabiduría de experiencia conectó con el público mayor, porque recordaba que envejecer no significa rendirse. Esa capacidad de reírse de sí misma le permitió mantener la narrativa bajo control. Las redes sociales amplificaron todo. Memes, frases fuera de contexto y videos editados circularon como prueba de que Adela había encontrado un modo de convertir cada golpe en contenido. Y aunque algunos la acusaban de manipular la polémica, lo cierto es que ese manejo del caos es lo que le dio oxígeno a su canal. La frase que más se repetía en comentarios era: "Con Adela nunca sabes qué va a pasar". Esa incertidumbre se volvió su mejor arma. Lo que falta por ver es si esta capacidad de adaptación será suficiente para sostenerse en el tiempo. Porque el público mexicano tiene memoria corta para los escándalos, pero larga para las traiciones. Y aunque Adela ha salido de varias tormentas, el caso con Maca sigue siendo una herida abierta en la percepción colectiva.
Más adelante cerraremos con la pregunta inevitable. ¿Fue todo un simple desacuerdo profesional o la historia es mucho más compleja de lo que se dijo? Lo más intrigante de todo es que, después de tanto ruido, ninguna de las dos ha dado una versión definitiva, ni un comunicado conjunto, ni una aclaración cerrada. Solo frases sueltas, entrevistas a medias y silencios que dicen más que cualquier discurso. Ese vacío es el que mantiene viva la pregunta: ¿qué pasó realmente entre Adela Micha y Maca Carriedo? Para muchos, fue un simple movimiento laboral. Para otros, una traición imperdonable. Y en medio de esas dos posturas, queda la historia de una amistad rota, de un proyecto que perdió a su dupla más comentada y de una audiencia que todavía busca señales en cada gesto, en cada palabra, en cada like que falta en redes. La saga se convirtió en un espejo de lo que ocurre en cualquier relación humana. Cuando la confianza se rompe, la versión oficial nunca basta. Hoy, Adela sigue al aire, con nuevos socios, con invitados polémicos, con el mismo humor que la caracteriza. Y Maca, por su parte, ha construido su propio camino en radio y televisión. Ambas avanzan, pero la memoria colectiva no olvida aquel octubre. Como si el público quisiera que algún día se sienten frente a frente y digan la verdad sin rodeos. La ironía es que, en un medio donde todo se graba, lo más fuerte quedó fuera de cámaras. Lo que realmente se dijeron, lo que sintieron en ese momento, permanece guardado. Y esa ausencia es lo que convierte este caso en un mito moderno. Una historia donde lo cotidiano, dos colegas que se separan, se volvió extraordinario gracias al poder de las redes y a la imaginación de los seguidores. La tensión no está en lo que sabemos, sino en lo que falta por saber. Y quizá esa sea la mayor lección, que la verdad, cuando se esconde entre silencios y rumores, se vuelve más poderosa que cualquier confesión pública. Por eso, cada vez que aparece una entrevista de Adela o un comentario de Maca, miles se preguntan: ¿será hoy cuando lo digan todo? Mientras tanto, queda en nosotros reflexionar. ¿Fue la ambición lo que las separó o la incapacidad de compartir el mismo escenario? ¿Fue un desacuerdo profesional o un choque personal disfrazado? La respuesta sigue en el aire, y ahí radica el magnetismo de esta historia. Un relato abierto, donde cada espectador elige a quién creer. Lo cierto es que la saga nunca volvió a ser igual, y aunque Adela ha demostrado que sabe levantarse de cada golpe, este episodio dejó una marca imborrable. Tal vez no se trate de buscar culpables, sino de entender que incluso los vínculos más sólidos pueden quebrarse cuando entra en juego el orgullo.